ha de ser el de cuidar ovejas, apacentar ovejas, ¿no? Quizás es complicado al sacarlos del corral, al guiarlos, pero ya una vez que llegan a los pastos, ¿qué hace el pastor? Pues está al pendiente, está sentado, está parado, está dejando pasar el tiempo para que las ovejas se alimenten, coman, pase el tiempo correcto, prevé el lugar idóneo donde pueden apacentarse, donde haya agua, donde no haya peligros, donde las ovejas no se descarríen. Pero, bueno, he visto algunos apacentando ovejas y los veo que están ahí sentados con su carita triste, angustiados porque es muy aburrido estar allí. Pero me ponía yo a pensar en esto y me ponía yo a pensar en David cuando era pastor de las ovejas de su padre. Dice que él no estaba triste ni dejaba pasar el tiempo absurdamente, sino que ¿qué hacía? Él se preparaba su ron, que es un morralito, quizás llevaba su almuerzo, llevaba su horda, unas piedras, porque había peligros, siempre ha habido fieras que pretenden robarse a las ovejas, al ganado, y sin embargo él estaba preparado. Pero además de todas esas cosas, de su bordón, quizás su cayado, ¿qué llevaba David? Llevaba una arpa. ¿Para qué llevaba una arpa David? Para alabar y bendecir el nombre del Señor. Él tenía un corazón, como dice la Escritura, un corazón conforme al corazón de Dios. Así que pasaba las horas y su deleite era estar en la presencia de Dios, deleitándose. Por eso es que ese joven halló gracia ante los ojos de Dios. Dice la Escritura que Dios se proveyó cuando desechó al rey Saúl de un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme a su corazón significaba que alguien que se deleitaba en la presencia de Dios. La Escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa era la confianza que David tenía en Dios. Por lo que él llevaba a cabo esa labor de pastor de ovejas con alegría, con gozo, con paz. Anhelaba llevar esas ovejas, no por las ovejas en sí, sino porque también representaba un tiempo de intimidad con Dios. Nosotros debemos de tener un anhelo de las cosas de Dios, de un anhelo de estar en la presencia de Dios, de deleitarnos en Él, en olvidarnos con lo que hay a nuestro alrededor. Leíamos un salmo el otro día en una oración en la mañana. Dice: por poco resbalé, por un poco y caigo, porque tuve envidia de los malos, dice ese salmo. Me di cuenta que los malos prosperan, que cumplen con creces lo que ellos desean. Están gorditos y rechonchos porque comen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y entonces dice: tuve envidia de esos malos. Pero de repente, cuando estaba yo en el tabernáculo, comprendí, entendí que el fin de ellos es la muerte, pero que el que confía en ti, oh Dios, estará seguro. Tú lo cubrirás con tus alas. Y es ese hermoso salmo que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra no deseo
no entiende que los apegos que tenemos en el mundo no nos sirven absolutamente de nada. Esos apegos que nosotros a veces no queremos soltar, no queremos dejar, son lo que nos esclaviza, lo que nos tiene en preocupación, en angustia, en aflicción. ¿Qué haré? ¿Cómo le haré? ¿Cuánto ganaré? Y si gano tanto, ¿qué haré con eso que gané? ¿Quiero ganar qué? Más. En Proverbios dice, hay varias cosas que no se sacian. El ojo nunca se sacia de ver. Quiere decir, siempre estás deseando más y más y más. Y eso es un asunto de actitud en el corazón. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial, vemos una cantidad de cosas, ¿no? Hay ofertas, hay cosas baratas, hay cosas caras, hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven. Pero si dejamos rienda suelta a nuestros deseos, nosotros quisiéramos ¿qué? Todo. ¿No? Un hermano da un testimonio una vez, pero digo, la actitud o hacia dónde se dirige nuestro corazón, nuestra alma, marca la diferencia. Dice que un día entró a un gran centro comercial en Estados Unidos, ¿no? Ya saben que hay por departamentos todo lo que usted quiera, hombres, mujeres, electrónica, línea blanca, etcétera. Y que él iba en los pasillos viendo las cosas y decía, mira tantas cosas que no necesito, ¿no? Todo esto no lo necesito. Él vivía en una chocita, ¿no? Se hacía sus propias herramientas, su escobita, él hacía, no tenía que ir a comprar, ¿no? Cuando nosotros perdemos eso de vista, de estar agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado, a veces no nos tomamos el tiempo para disfrutar lo que tenemos, deseando más. Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cómo puedo buscar primeramente el reino de Dios? Ahora, veíamos el salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo es algo que tú te deleitas, algo que tú anhelas, algo que tú deseas? Cuando estamos en la semana, quizás tú anhelas ya el domingo porque quieres venir a estar delante de la presencia de Dios. Pero si tú en tu corazón dices, ay, no, ya va a ser domingo, voy a estar ahí toda la mañana, déjame decirte que ya estás del otro lado, ¿ya? Y del otro lado me refiero a cuando el Señor divide entre las ovejas y ¿qué? Y los cabritos, ¿no? ¿De qué lado queremos estar? De las ovejas. Hacíamos una reflexión al inicio de cómo es para un pastor apacentar las ovejas, ¿no? Pero ahora me ponía yo a pensar en el pastor que apacienta las ovejas del Señor. ¿Se aburrirá también? ¿O será divertido ver cómo las ovejas se muerden y se patean, ¿no? Y se lastiman y se corretean unas con otras? Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro, aquel hombre, era voluntarioso cuando Jesús lo conoció. Ese Pedro lo conocemos a través de la palabra porque era de esas personas que no tienen filtro. Lo primero que les viene a la cabeza, lo sueltan, ¿no? Cuando Jesús enseñaba y decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que lo maltraten y que incluso lo maten, pero al tercer día resucitará. Pedro lo escuchaba y que llama aparte a Jesús y que lo empieza a regañar. Señor, no digas esas cosas.
ese mismo Pedro, cuando Jesús llegó con los discípulos caminando sobre el agua y ellos estaban en la barca temerosos, tenían miedo, porque pensaban que estaban viendo un ¿qué? Un fantasma. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, yo soy. Y ese Pedro se levanta y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya también caminando contigo sobre el agua. ¿Cuántos pasos dio Pedro? No lo sabemos, pero la Escritura dice que caminó porque dice que sintió que se ¿qué? Que se hundía. Y Jesús lo reconviene otra vez y le dice, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Cuando está en la cena, Pedro le dice a Jesús, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, mira, Satanás ha pedido vuestra vida para zarandearos. ¿Cómo? No se refería solamente a Pedro, sino a todos los que estaban allí, porque de todos ellos, todos salieron ¿qué? Huyendo. Solo algunos lo siguieron de lejos. Dice, antes de que el gallo cante, ¿me negarás? Bueno, ese Pedro ya no era este Pedro que vamos a ver aquí. Era el Pedro que fue transformado con la unción del Espíritu Santo. Ese Pedro que recibió la promesa del Padre cuando Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Y recibiréis ¿qué? Poder. ¿Poder de dónde? ¿Qué poder era ese? ¿Poder para hacer cosas maravillosas? No. El poder para poder transformar tu propia vida. Ese Pedro que veíamos antes se murió, dando paso a un Pedro diferente. Un Pedro que se levanta y que les dice, varones, hermanos, esto que ustedes ven y oyen, estos hombres no están ebrios como ustedes piensan, sino que es el cumplimiento de la profecía en Joel que dice, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ese día, dice la Escritura, se convirtieron 3,000 personas. Es el Pedro que cuando llegó a Jope y había muerto una discípula, una mujer que había creído en el Señor y estaban en el velorio y Pedro llegó y la gente lloraba y le enseñaba a Pedro, mira las carpetitas que ella tejía, mira las cosas hermosas que hacía nuestra hermana, pero él tenía algo que Dios le había compartido. La misma unción que obraba en Jesús, ahora obraba en aquellos que creían en su palabra. Así que esa mujer fue resucitada. Amén. Fue el mismo Pedro que con Juan vieron al cojo en la entrada del templo y le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos algo. En el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y anda. Ese Pedro a través de los años ahora era un Pedro ya anciano, un Pedro ya grande, que había compartido, que había predicado, que había visto muchos milagros. Dice la Escritura que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que Pedro, al pasar, al menos su sombra cayera sobre ellos. Capítulo 5, ya estamos aquí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Cuando Jesús le dijo, mira, vas a ser zarandeado, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, apacienta las ovejas. Amén. Ese corazón de Pedro iba a convertirse en un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que puede apacentar a otros. Cuando Jesús se le presentó después de resucitado y le dijo, le preguntó, Pedro, ¿me amas
Más que estos, Pedro le dijo, sí, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le encargó eso a Pedro? Porque ese hombre de voluntad firme iba a ser quien iba a guiar parte de su rebaño. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Unas palabras muy interesantes viniendo de ¿quién? De Pedro. Ese Pedro que en su carácter era difícil un poco, ahora invitaba a otros, después de que él había experimentado también la obra de Dios en su vida, a que otros cuidaran al rebaño, que lo cuidaran bien, no por ganancia deshonesta, dice, sino voluntariamente, no por la fuerza, sino con un ánimo. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué? La corona de gloria. Él tenía puesta su mirada, su atención, no en lo que perece, sino, dice la Escritura, en lo que a vida eterna permanece. Va a aparecer el príncipe de los pastores. Dice en la Escritura, he aquí yo vengo pronto, ¿y qué? Ahora la pregunta es, si él viene con un galardón, dice a recompensar a cada uno según, es lo que deberíamos de analizar. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué va a recompensar el Señor? Dice la Escritura que al siervo que se le manda hacer algo y lo hace, simplemente es un siervo ¿qué? Inútil, porque solamente hizo lo que se le ¿qué? ¿Acaso hemos pasado quizás al menos a ser siervos ¿qué? Inútiles. Vendrá el príncipe con una corona de gloria. Dirá, bueno, eso se lo está diciendo a los pastores, a los que apacientan, pero pongamos atención. Igualmente, ¿quiénes? Jóvenes. Primero le habla a los ancianos, dice, yo anciano también con ellos, pero ahora a los jóvenes. Igualmente jóvenes, estad sujetos a ¿quiénes? Y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Ahorita la analogía que yo les ponía de las ovejas. Si usted ve, las ovejas no se maltratan. ¿O sí ha visto? Una que muerda a otra. Una que esté pateando a otra. A veces chocan cuando se espantan y quieren huir o quieren correr. Pero en sí su naturaleza es pasiva, su naturaleza es delicada, dócil, obediente. No agreden a las demás ovejas. Jehová es mi pastor, dice la Escritura. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo pastoreará mi alma. Ok, si Jehová es nuestro pastor, nosotros debemos de ser ovejas. Ovejas, no maltratándonos unos a otros, sino dice aquí, sometiéndonos, sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad, porque, y cita, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? ¿En qué consiste la soberbia? La soberbia, la arrogancia, consiste en no reconocer quién es uno delante de quién. A veces le pedimos a Dios,
pero casi en vez de pedirle le estamos exigiendo. Señor, yo soy tu hijo. Bueno, dice la Escritura que seamos hijos, ¿qué? Obedientes. Cuando tu hija te hace berrinche en el centro comercial y se tira y patalea, y lo quieres levantar y te da de patadas en las espinillas, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Qué vas a hacer con él? Ay, déjalo porque está chiquito. Déjalo y vas a ver que cuando sea grande tienes que poner un alto a esa actitud, porque esa actitud no es la que. Pero nosotros no debemos de ser hijos revoltosos ni reberrinchudos. Dice que es como hijos, ¿qué? Obedientes. Como hijos obedientes. El hijo obediente, dice la Escritura, alegra al Padre. Y si usted tiene hijos que son obedientes, cuando ellos les piden algo, aunque represente un gasto, un sacrificio, ¿qué va a hacer? Se lo va a dar porque se lo ¿qué? Se lo merece. Dejemos la soberbia delante de quién, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre quién. Este mundo hoy es que es un remolino de influencia del mundo sobre nuestra vida. Bien, platicábamos. Los que usan mucho el teléfono celular se han dado cuenta de esto. Si usted de repente quiere comprar otro celular y empieza a buscar un celular y vuelve a su Face o donde esté navegando, le empiezan a bombardear ¿con qué? Con anuncios de este y del otro, de aquel. Si anda buscando un carro, mire, le llegan anuncios, ¿no? Y a veces, si usted quiere un celular, ya de tantas opciones ya no sabe qué, cuál. Y luego le recomiendan uno, y luego le dicen que ese no sirve, que el mejor es el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Pero su celular todavía sirve. Es más, casi ni lo usa. ¿Para qué quiere qué? Otro. Este mundo quiere abrumarnos de cosas que no necesitamos. Y eso provoca, ¿qué provoca? Ansiedad. La gente está ansiosa, quiere más de lo que tiene, pero no valora lo que ¿qué? Ni siquiera lo usa bien lo que tiene. Eso provoca ansiedad, aflicción, angustia, desesperación. Dice el Señor en su palabra, echa toda tu ¿qué? Echa toda tu ansiedad sobre Él. Porque Él tiene, ¿qué dice? Cuidado de vosotros. No irás a estrenar ese celular que quieres. Déjame explicarte lo siguiente. Cuando Jesús enseña a los discípulos acerca del afán y de la ansiedad, dice, miren las aves de los cielos. ¿Ustedes las ven? Hay unos pajarillos que se ponen por aquí. Les gusta ponerse en las ramas secas que están solas. Es rojo completamente el pajarito, así que a la distancia se ve, es hermoso. Y usted se pone a pensar en los cientos de aves que hay. Ya viene el tiempo en que van a venir otra vez las garzas, ¿no? ¿Quién les da de comer? ¿Dónde están cuando hace frío? Cuando hace un viento muy recio. Cuando pasó el huracán Otis allá en Guerrero, en casa del pastor David hay un ganso grande. Y es un ganso noble porque no es de los que muerden, ¿no? Pero pues todos estaban preocupados porque no sabían si la casa iba a aguantar, las láminas salían volando por de un lado, del otro, los tinacos
era un viento terrible. Lo último que pensaron era en resguardar a quién, al ganso. Ahí lo dejaron a su suerte. ¿A dónde se escondió? Pero al otro día que se hizo la cama allí, dije, ¿qué pasaría con el pobre qué? El ganso salió contento. Él estaba feliz en los charcos, brincando, metiéndose. ¿Quién lo cuidó? Dice, las aves, mira, no trabajan, no hilan, no tienen graneros, pero vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. Vean también las flores del campo, los lirios del campo. Les digo que ni aún Salomón, luego andamos buscando ropa, y que si esta, y que esta tela, y que esta que brilla, y esta que no, y que esta me queda, ¿va? Dice, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Dice, echa toda tu ansiedad sobre él. Dice, vuestro Padre sabe que tiene necesidad de todas, ¿qué? Él sabe tus necesidades, sabe lo que te va a hacer bien y sabe lo que te puede hacer mal. En una ocasión estábamos platicando acerca de la abundancia. Pablo dice, yo sé vivir con poco, pero sé también tener ¿qué? O sea, no me vuelvo loco, pero hay gente que no sabe tener ¿qué? Mucho, ¿no? Tiene un poquito y pierde el piso, se olvida de Dios, pasa como aquel chiste. ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, se lo voy a decir. Ya ven que en algunas colonias en México los vecinos casi tienen una competencia por tener el altar más grande a la guadalupana, ¿no? Y unos le meten flores y otros le meten luces y otros... Entonces había un hombre ahí que traía un carrito todo destartalado y veía a la guadalupana y decía, oh, si tú me das para otro carro de veras, que yo te voy a traer flores, te voy a traer, te voy a construir. Estoy poniendo ese ejemplo, aunque también hay un ejemplo más cerquita de nosotros, pero bueno, veamos ese. Total, que creo que se saca la lotería, se gana algo esa persona, pues sí se compra un carrazo, pero él disfruta de lo que se sacó, ¿eh? Y no vuelve a pasar por ahí, hasta que un día de casualidad, antes le hablaba con mucha reverencia ahí a la imagen, y un día pasa por ahí con su carrote, ¿verdad? Disfrutando, y voltea y ve la imagen, le dice, adiós Lupe. Les digo que hay un ejemplo más cerquita de aquel que le pedía a Dios, Señor, dame una camioneta. Si tú me das una camioneta, yo voy a llevar a los hermanos y los voy a traer, y vamos a ir a predicar, y vamos a ir, ¿no? Cuando el Señor le dio la camioneta, ya no fue a la iglesia porque tenía que cuidar ¿qué? La camioneta. Gastaba mucha gasolina, había que trabajar más. No, hermanos, seamos agradecidos con lo que Dios nos da, pero estemos preparados, sepamos, cuando Dios nos da mucho, sepamos también ser agradecidos con ¿quién? Con Dios. Dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él no te va a dejar. ¿O cuántos se han quedado sin comer esta semana? Dice, sed sobrios, sobrios, lo contrario al ebrio, que pierde. Dice que el vino es escarnecedor. Escarnecedor porque la gente que se intoxica con alcohol pierde la noción de muchas ¿qué? Pierde la vergüenza también, por eso la gente baila en las mesas, ¿no? En las fiestas y hace ridiculeces y al otro día no se acuerda ni siquiera lo que ¿qué? Dice y hace cosas, por eso dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Dice, sed sobrios y velad. O sea, velar quiere decir estar atento, estar al pendiente, poner atención de las cosas que están a nuestro alrededor. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a devorar. Ahora, al principio empezó a hablar Pedro a los pastores.
Al principio de esta plática hablamos de las ovejas. Las ovejas, por su misma docilidad, son presa de los depredadores. Por eso David, además de su arpa, llevaba ¿qué? Su onda. Cuando Saúl le dijo, tú no vas a poder pelear con él, con Goliat, porque él es un hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchachito. Pero él dice, no, sino que si en las ovejas de mi padre, si viene un león o viene un oso y quiere llevarse a una oveja, sea un león o sea un oso, yo voy tras él y lo mato y le arranco de sus fauces a la oveja que había tomado. Las ovejas tienen que estar conscientes de que hay un depredador buscando la hora en que se descuiden. La oveja que se descuida es la oveja a la que el depredador va a poner su atención. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Al cual resistid. ¿Cómo lo vas a resistir? Firmes. Esos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y el verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a qué nos llamó el Señor? A disfrutar de esta vida, a tener riquezas, a ser los mejores. Él nos hizo un llamado a una cosa más importante. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, no todo el tiempo, dicen ¿qué? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Voy a volver a tomar el ejemplo de Pedro. Señor, hasta la muerte voy a estar contigo. A lo mejor estoy yo diciendo, no, yo nunca voy a negar mi fe. Pero dice que somos como aquel pueblo que decía, me honran de labios, mas su corazón está ¿qué? Lejos de qué. Si eres cristiano el domingo, pero ya el lunes ya vives como los demás, ¿no? Si tu actitud, tu vocabulario, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de ser es igual que el mundo, pues no estás buscando darle gloria a quién, a Dios. Pedro le dijo, Señor, yo hasta la muerte. Y Jesús dijo, mira, antes de que el gallo cante, ¿me vas a negar? Dice que Pedro, con otro discípulo, que se da a entender que era Juan, que conocía a alguien en la casa de Caifás, de Anás y Caifás, siguió a Jesús de lejos, vio cuando lo metieron y a Jesús lo iban a sentar primero en el Sanedrín, pero como era la noche, era la madrugada, pues aquellos se daban su paquete, no iban a reunirse a esa hora, sería hasta el otro ¿qué? Hasta el otro día. Ahí lo tenían los guardias en una fogata que hicieron en el patio porque hacía frío. Dice que le vendaban los ojos y uno le pegaba y le decía, profetiza, ¿quién te pegó? Y decían, ahora profetiza, ¿quién te va a pegar? Otra vez. Pedro estaba allí viendo ¿qué? Todo. Y alguien se le acercó y dijo, este también es de ellos. No, mujer, yo ni siquiera lo ¿qué? No lo conozco. Ahí estaba, Jesús estaba oyendo lo que él estaba ¿qué? Y ahí se escurre para otro lado y otro le dice, sí, tú eres de ellos. Tú te vimos por ahí con ellos.
Estás loco, ni siquiera lo que. La última vez, eres de ellos porque también eres Galileo, hablas como qué, como ellos. Y dice que Pedro hasta maldijo. Y en ese momento cantó el qué. Y dice que Pedro lloró amargamente. Él mismo nos va a perfeccionar. No somos perfectos, pero Él quiere que perfeccionarnos. Jesús, Dios, trató en la vida de quién, de Pedro, transformándolo en otra persona. Os perfeccione, afirme, fortalezca, ¿y qué? Y establezca. Ese Pedro que cuando lo atraparon, lo apresaron por orden de Herodes, que ya había matado a Santiago a espada, y vio que a los judíos les había ¿qué? Agradado, lo metieron en el calabozo. ¿Qué pensaría Pedro en ese tiempo? Pues me va a qué, no, me va a tocar, ¿verdad? Pero dice que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Por quién? Por él. Y que a medianoche un ángel se le aparece y lo despierta, y Pedro se despierta y le dice: síguete y sígueme. Y Pedro, entre dormido o despierto, entre no sabía si era real o era una visión, él pensaba que era una visión. Seguía al ángel, las puertas se abrían de la cárcel, pasaban por una guardia, pasaban por la otra, hasta que se abrió la última puerta y Pedro se vio en la calle. Dice que en ese momento desapareció el ángel y él entendió que Dios había enviado a su ángel para librarlo. ¿Eh? Dios te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. A Él sea la gloria. Dice la Escritura en uno de los salmos: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, oh Jehová. Por tu misericordia y por tu bondad, no a nosotros, oh Jehová. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos debemos decir amén. Que el Señor nos bendiga.